El 17 de noviembre de 1717, el bergantín Revenge avistó un galeón español cargado de plata a unas 3 millas de distancia frente a las costas de Cuba. El capitán del Revenge tenía exactamente 17 minutos para tomar una decisión. No porque el galeón fuera a escapar, sino porque el viento estaba cambiando. Y en 17 minutos, el ángulo de ataque que tenía en ese momento iba a desaparecer. En esos 17 minutos, el capitán convocó a su contramaestre, revisó la posición del viento con el navegante, ordenó al artillero mayor que preparara los cañones de babor, envió a 2 hombres a la cofa del palo mayor para vigilar el horizonte en busca de escoltas, confirmó con el carpintero de a bordo el estado de las velas y dio instrucciones al médico para que preparara el puesto de socorro antes del combate. Todo eso en 17 minutos. Con una tripulación de 84 hombres que se movía por un espacio de madera de 28 metros de eslora como si fueran un solo organismo. Un barco pirata no era un grupo de criminales desorganizados flotando en el mar. Era una máquina. Una máquina con piezas muy específicas, funciones muy precisas y un sistema operativo que los libros de historia nunca quisieron explicar en detalle. Esto es ese detalle. Al terminar este video, vas a entender exactamente cómo funcionaba cada parte de un barco pirata. Quién hacía qué, por qué y qué pasaba cuando alguien fallaba en su función. No la versión de las películas, no la versión que los libros de texto construyeron para hacer la historia más manejable. La versión real, la que explica por qué algunos capitanes capturaban 400 barcos en 3 años y otros morían en su primer combate. La diferencia estaba en cómo gestionaban la máquina. Un barco pirata típico de la Edad Dorada tenía entre 60 y 150 hombres a bordo. Dependiendo del tipo de embarcación, podía medir entre 20 y 40 metros de eslora. Llevaba entre 10 y 30 cañones. Y necesitaba funcionar durante meses en el mar sin acceso a puertos amigos, sin apoyo logístico externo, sin posibilidad de pedir refuerzos. Era, en términos modernos, una empresa pequeña de alto riesgo, operando en un entorno hostil, con recursos limitados y consecuencias letales por los errores. Para que eso funcionara, cada hombre a bordo tenía una función específica. No había pasajeros. No había personal que no pusiera las manos en el trabajo. Desde el capitán hasta el cocinero, todos tenían responsabilidades operativas que afectaban directamente la supervivencia del barco. Y esas responsabilidades estaban escritas en el código que firmaban antes de zarpar. Lo que los libros nunca explicaron es la anatomía completa de esa máquina. Empezando por la pieza más visible y terminando por la más importante. El capitán de un barco pirata no era lo que las películas muestran. No era el dueño del barco. No era el jefe absoluto. No era el hombre que tomaba todas las decisiones. Era el director de operaciones en combate. Esa era su función específica, y fuera de ella, su autoridad estaba limitada por el sistema. En los barcos piratas bien organizados, que eran los que sobrevivían más de un año, el capitán tenía autoridad incondicional durante el combate y durante las maniobras de navegación en condiciones peligrosas. En esos momentos, su palabra era ley, y cualquier desobediencia podía castigarse en el acto. Fuera del combate, el capitán era uno más con voz especialmente pesada en las decisiones colectivas. No podía decidir unilateralmente atacar un objetivo, cambiar el rumbo del barco, o repartir el botín de forma diferente a lo establecido en el código. Esas decisiones requerían el voto de la tripulación, o al menos la aprobación del contramaestre. El contramaestre era la pieza más infravaluada de la estructura pirata y la más importante para el funcionamiento cotidiano del barco. Si el capitán era el director de operaciones,
El contramaestre era el director ejecutivo. Era el responsable de la disciplina diaria, del mantenimiento del barco, de la distribución de las tareas, de la resolución de conflictos entre tripulantes y del control del inventario de suministros y botín. En muchos códigos piratas, el contramaestre tenía poder de veto sobre las decisiones del capitán fuera del combate. Si el capitán quería castigar a un tripulante, el contramaestre podía intervenir. Si el capitán quería acelerar el ritmo de navegación a costa de minutos sin agotar a la tripulación, el contramaestre podía oponerse. Era un sistema de frenos y contrapesos aplicado a una embarcación de madera en el siglo XVII. El capitán Bartholomew Roberts, que capturó más de 400 barcos entre 1719 y 1722, trabajó durante toda su carrera con un contramaestre llamado William Kennedy. Los registros del juicio de Nassau describen a Kennedy como el hombre que mantenía la disciplina interna, mientras Roberts se concentraba en la estrategia de captura. Cuando Roberts murió en combate en 1722, Kennedy intentó continuar por su cuenta. Sin Roberts para tomar las decisiones de combate, la tripulación se desintegró en semanas. Kennedy fue capturado y ahorcado ese mismo año. El capitán y el contramaestre eran dos mitades de una misma función. Separados, ambos eran vulnerables. Esta división del mando no era una invención pirata. Era una solución práctica a un problema real. Un solo hombre no podía gestionar simultáneamente la estrategia de combate y la gestión cotidiana de 80 personas en un espacio de 28 metros. El Código Pirata institucionalizó esa división. Las marinas reales tardaron décadas en llegar a una conclusión similar. Debajo del capitán y el contramaestre, había una capa de especialistas cuya importancia era inversamente proporcional a su visibilidad en las historias populares. El navegante era el más crítico de todos. En una época sin GPS, sin radiocomunicación, sin satélites, la posición del barco dependía completamente de los conocimientos y los instrumentos de una sola persona. El navegante usaba el sextante para medir la altura del sol o las estrellas sobre el horizonte, calculando la latitud. Usaba la brújula y el reloj de arena para estimar la longitud mediante el método de la estima, calculando velocidad y rumbo durante periodos de tiempo conocidos. Era un sistema impreciso. Los errores de navegación eran la segunda causa más frecuente de pérdidas de barcos piratas, después del combate. Un navegante competente era tan valioso que los códigos piratas especificaban explícitamente que los navegantes capturados en barcos enemigos debían ser tratados bien e invitados a unirse a la tripulación. Si rechazaban, debían ser liberados, no ejecutados. Si aceptaban, recibían una parte y media del botín en lugar de una parte. Era la única categoría profesional con una prima salarial garantizada en todos los códigos documentados. El artillero mayor era la segunda figura especializada más importante. Su trabajo era mantener los cañones en condiciones de uso, gestionar las reservas de pólvora y proyectiles y dirigir a los artilleros durante el combate. Los cañones del siglo XVII eran herramientas complejas y peligrosas. Una carga de pólvora incorrecta podía hacer estallar el cañón en lugar de dispararlo, matando al artillero y a todos los que estuvieran a su alrededor. La pólvora húmeda no disparaba. La pólvora mal almacenada podía explotar espontáneamente con el calor del sol en el casco. El artillero mayor gestionaba entre 10 y 30 toneladas de material explosivo almacenado en la Santa Bárbara, el compartimento blindado en la parte más baja del casco. Ningún tripulante podía entrar sin su autorización. Se prohibía llevar fuego o luz de llama abierta a menos de 3 metros de la entrada. El carpintero de a bordo era la tercera figura crítica.
Su función era mantener el casco sellado. Las tablas se separaban con los cambios de temperatura y humedad. Las costuras entre tablones necesitaban ser calafateadas regularmente con estopa y brea. Los impactos de cañón en combate podían abrir brechas que había que taponar bajo el nivel del agua mientras el barco seguía moviéndose. Los registros de varios juicios piratas incluyen testimonios que describen al carpintero trabajando en el interior del casco durante un combate, tapando agujeros de bala mientras los cañones disparaban por encima de su cabeza. Era el trabajo más físicamente brutal del barco y el menos glorioso. El carpintero nunca aparece en las novelas de piratas. Pero sin él, el barco se hundía. El médico, finalmente, era la figura más solicitada y más escasa. Un médico formado en cirugía naval podía hacer la diferencia entre una herida que mataba y una herida que cicatrizaba. Los códigos piratas establecían que el médico recibía una parte completa del botín independientemente de su participación en el combate. Y sin embargo, los barcos piratas tenían frecuentemente mejor atención médica que los barcos de las marinas reales, donde los médicos eran mal pagados y se les trataba como sirvientes de los oficiales. Esa diferencia explica en parte por qué los médicos capturados aceptaban con tanta frecuencia unirse voluntariamente a las tripulaciones piratas. Debajo de los especialistas estaba la tripulación general, y su organización interna era más sofisticada de lo que cualquier historia popular sugiere. Los marineros se dividían en guardias. Normalmente 2 o 3 grupos que se turnaban en períodos de 4 horas. Mientras una guardia trabajaba en cubierta, manejando las velas, vigilando el horizonte y manteniendo el rumbo, otra descansaba en la bodega. La tercera, cuando existía, se dedicaba a tareas de mantenimiento y preparación. Dentro de cada guardia había jerarquías informales basadas en la experiencia y la habilidad. Los marineros veteranos manejaban las velas más altas, que requerían mayor destreza y más resistencia física. Los más nuevos se encargaban de las tareas en cubierta y en la bodega. Subir a los palos era la tarea más peligrosa del barco, en condiciones normales, sin combate. El palo mayor de un bergantín típico medía entre 25 y 30 metros de altura. Trabajar en la cofa con el barco balanceándose en el mar requería fuerza, equilibrio y una ausencia completa de vértigo que no todos los marineros tenían. Los hombres que trabajaban en los palos eran los mejor valorados de la tripulación general. Cuando uno moría, el barco perdía una capacidad que tardaba semanas en recuperarse. Entrenar a alguien para trabajar en los palos con seguridad no era una cuestión de días. Había también una categoría de tripulantes que los códigos mencionan con menos frecuencia, pero que aparece en los registros judiciales, los grumetes. Los más jóvenes, frecuentemente adolescentes. Sus tareas eran las más básicas: limpiar la cubierta, cargar agua y provisiones, llevar mensajes entre los puestos del barco, ayudar a los especialistas. En las marinas reales, los grumetes eran frecuentemente víctimas de abuso sistemático. Los registros navales del siglo XVII describen condiciones que hoy clasificaríamos sin ambigüedad como explotación y violencia. En los barcos piratas, el código protegía a los grumetes de la violencia arbitraria de la misma forma que protegía al resto de la tripulación. Un tripulante que agrediera a un grumete sin justificación documentada podía ser juzgado por ello. No era un sistema perfecto, pero era un sistema. La parte más radicalmente diferente de un barco pirata respecto a cualquier otra embarcación de la época no era su armamento ni su velocidad. Era su sistema de toma de decisiones. En un barco de la Marina Real Española o inglesa, las decisiones las tomaba el capitán. Punto. El capitán podía consultar a sus oficiales si lo consideraba conveniente. Podía ignorarlos completamente si lo prefería. No había mecanismo formal que limitara su autoridad.
En un barco pirata bien organizado, las decisiones importantes se tomaban por votación. El proceso documentado en los registros judiciales era consistente. Cuando había que tomar una decisión mayor, el contramaestre convocaba a la tripulación encubierta. El capitán o el contramaestre presentaban las opciones disponibles. Cada hombre votaba. La mayoría simple decidía. Esto incluía decisiones que en cualquier marina real habrían sido prerrogativa exclusiva del capitán. ¿A qué barco atacar? ¿Si aceptar la rendición de una presa o continuar el combate? ¿Si entrar en un puerto determinado o seguir navegando? ¿Cómo dividir el botín cuando había disputas? El capitán tenía voto. Un voto. El mismo que el marinero más reciente a bordo. El capitán Charles Vane fue depuesto por su propia tripulación en noviembre de 1718. La causa documentada fue que Vane se había negado a atacar un buque de guerra francés que la tripulación consideraba un objetivo viable. La tripulación votó que su decisión era cobardía. Vane fue despojado del mando y abandonado en una pequeña embarcación con los tripulantes que lo apoyaban. No hubo violencia. No hubo motín en el sentido tradicional. Hubo una votación, una decisión colectiva y una transferencia de mando. En tierra, en España o en Inglaterra, deponer a un capitán de la Marina Real habría sido traición. Pena de muerte. En el barco pirata era el procedimiento establecido. Ese sistema tenía un defecto serio que los piratas más inteligentes reconocían. La democracia directa funciona bien para las decisiones estratégicas tomadas con tiempo para deliberar. Funciona mal para las decisiones tácticas que necesitan respuesta en segundos. Por eso todos los códigos documentados hacían la misma excepción. Durante el combate, el capitán manda solo, sin votación, sin debate, sin posibilidad de veto. Era la solución más práctica posible. Y funcionaba precisamente porque los tripulantes habían votado ese sistema antes de zarpar. No era una autoridad impuesta. Era una autoridad delegada por consentimiento. La diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre obediencia forzosa y cooperación voluntaria. Y en un combate naval, esa diferencia se medía en segundos de reacción. Todo lo anterior dependía de una plataforma física que tenía que mantenerse operativa en condiciones extremas. El casco de un barco pirata típico era de madera de roble o cedro. El roble europeo era más resistente pero más pesado. El cedro caribeño era más ligero pero necesitaba mantenimiento más frecuente porque absorbía la humedad del mar tropical con más facilidad. El casco no era una estructura sólida. Era un conjunto de tablones curvados sobre cuadernas. Los arcos de madera que daban la forma al barco, calafateados en las costuras con estopa empapada en brea. Con el tiempo y el movimiento, esas costuras se abrían. El agua entraba. Los barcos piratas que operaban en el Caribe tenían un problema específico que los barcos europeos no enfrentaban con la misma intensidad. La broma marina, el teredo navalis, un molusco bivalvo que se alimentaba de madera y que en las aguas cálidas del Caribe podía perforar el casco de un barco en meses. La solución era carenar el barco regularmente. Carenarlo significaba varar el barco en una playa poco profunda, inclinarlo sobre un costado, raspar los percebes y la broma marina acumulados, y aplicar una mezcla de sebo, azufre y alquitrán que ralentizaba la nueva colonización. El proceso tardaba entre 3 días y una semana por lado. Durante ese tiempo, el barco era completamente vulnerable. No podía navegar, no podía maniobrar, no podía huir. Era el momento más peligroso de la vida de un barco pirata. Y era inevitable. Las velas eran la segunda pieza física crítica. Un barco del siglo XVII se movía exclusivamente por la energía del viento
capturada en sus velas. Las velas se fabricaban con lona de cáñamo, una tela resistente, pero que se deterioraba con el sol, la sal y la tensión constante del viento. En combate, las velas eran el objetivo preferido de los artilleros, que no querían hundir a su presa, sino inmovilizarla. Un impacto de cañonera que cortara el palo mayor dejaba al barco enemigo sin velocidad y sin capacidad de maniobra. Era cirugía naval. Cortar la capacidad de movimiento del enemigo con la precisión suficiente para no destruir lo que querías quedarte. Un combate pirata en el siglo XVII no empezaba cuando los barcos se veían. Empezaba horas antes. Cuando el vigía en la cofa avistaba un barco en el horizonte, el primer paso era identificarlo. El tipo de aparejo, la silueta del casco, la bandera que llevaba, todo eso daba información sobre si era un objetivo valioso, si tenía escolta militar, si podía ser un barco de guerra disfrazado de mercante. El capitán y el navegante analizaban el viento. La dirección del viento determinaba quién tenía ventaja táctica. El barco a barlovento podía elegir cuándo y desde qué ángulo atacar. Si el capitán decidía atacar, el barco pirata izaba una bandera neutral o una bandera mercante para no alertar a la presa. Se acercaba simulando ser un barco comercial ordinario, hasta llegar a distancia de combate útil. La distancia de combate efectiva para los cañones del siglo XVII era de menos de 200 metros. Cuando el barco pirata estaba en posición, arriaba la bandera falsa, izaba la bandera pirata y disparaba un cañonazo de advertencia. Era la señal de rendición. Entrega la carga sin combate y nadie muere. La mayoría de los capitanes mercantes se rendían. La lógica era simple. La carga pertenecía a los armadores, no al capitán. Morir defendiendo mercancía que no era suya no era una opción atractiva. Si el barco objetivo no se rendía, los piratas disparaban a los palos y las velas para inmovilizar el barco sin dañar el casco ni la bodega. Luego se acercaban para el abordaje. El Lewasemtotofaelm, abordaje, era el momento más peligroso para ambas partes. Los garfios de abordaje se lanzaban para unir los cascos. Los piratas cruzaban por las tablas o saltaban directamente de cubierta a cubierta. El combate era cuerpo a cuerpo con espadas, hachas de abordaje y pistolas de un solo disparo. El abordaje típico duraba entre 2 y 20 minutos. Después venía la revisión de la carga. El contramaestre supervisaba el inventario de lo capturado. Cada objeto de valor se registraba. Todo ese proceso, desde el avistamiento hasta el reparto, era rutina. No era emocionante. Era trabajo. La parte de la vida en un barco pirata que ninguna historia popular menciona es la logística. Un barco con 80 hombres a bordo consumía entre 400 y 500 kilogramos de comida al día. El agua potable para 80 hombres en el trópico requería al menos 200 litros diarios. Las reservas de pólvora y proyectiles para los cañones pesaban varias toneladas. La comida en un barco pirata no era mucho mejor que en las marinas reales. Galleta de marinero, carne salada, legumbres secas, queso duro y ron. El ron era obligatorio no por hedonismo, sino por necesidad. El agua de los barriles de madera se deterioraba en semanas, y el alcohol la conservaba más tiempo. El escorbuto era la amenaza más constante. La deficiencia de vitamina C en una dieta de conservas sin fruta ni verdura fresca producía síntomas visibles en 4 a 6 semanas. Encías que sangraban, dientes que se caían, heridas que no cicatrizaban, fatiga extrema. En 10 semanas sin vitamina C, un hombre en buen estado físico podía morir. Los piratas que operaban en el Caribe tenían ventaja sobre los que navegaban en el Atlántico Norte porque podían acceder a frutas tropicales con más frecuencia.
El médico del barco, que entendía la conexión entre la dieta y el escorbuto, podía mantener a la tripulación funcional durante viajes más largos. Eso era una ventaja táctica directa. El reaprovisionamiento requería acceso a puertos amigos o a la captura de barcos con suministros útiles. Después de que Woodes Rogers tomara Nassau en 1718 y eliminara esa tolerancia, los piratas tuvieron que buscar alternativas. Muchos se desplazaron hacia las costas africanas. Esa presión logística fue uno de los factores que aceleró el fin de la Edad Dorada. No fue solo la Marina Real persiguiendo barcos piratas. Fue cerrar sistemáticamente los puntos de apoyo logístico que hacían posible la operación. Un barco pirata sin acceso a suministros era un barco que no podía operar indefinidamente, por muy bien diseñado que estuviera su código. Hay una pregunta que todos los detalles anteriores dejan sin responder directamente. ¿Por qué funcionaba? ¿Por qué un sistema sin jerarquía militar formal, sin la disciplina impuesta por el látigo y la horca, con una estructura de mando limitada por el voto colectivo, podía ser más eficaz en combate que las marinas reales con toda su estructura institucional? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Un marinero de la Marina Real Española o inglesa del siglo XVII hacía su trabajo porque si no lo hacía, le pegaban o lo mataban. Eso generaba obediencia mínima. El marinero hacía exactamente lo que se le ordenaba, sin iniciativa, sin esfuerzo adicional, sin la flexibilidad y creatividad que la situación de combate real frecuentemente requería. Un marinero que había firmado voluntariamente un código pirata, que sabía que su parte del botín dependía directamente del éxito de la operación, que había votado la decisión de atacar ese barco específico y que sabía que si perdía una mano iba a ser compensado, tenía razones completamente diferentes para hacer bien su trabajo. No obediencia mínima, participación activa. Esa diferencia se manifestaba en momentos concretos. En el abordaje, cuando había que tomar decisiones en fracciones de segundo, sin que el capitán pudiera dar instrucciones específicas a cada hombre. En el mantenimiento del barco, cuando detectar un problema temprano y reportarlo podía salvar el barco, pero hacerlo requería iniciativa que no había sido ordenada. En la navegación nocturna, cuando el vigía en la cofa necesitaba mantener la concentración durante 4 horas seguidas, sin supervisión directa. La participación activa no se puede ordenar. Solo se puede crear con las condiciones correctas. El código pirata creaba esas condiciones. No por altruismo, sino porque era la forma más eficiente de operar un barco sin el presupuesto ni el aparato institucional de una marina real. Los piratas no podían permitirse tener marineros que hacían el mínimo. Cada hombre a bordo tenía que dar su máximo, porque no había reserva de personal. No había posibilidad de sustituir a alguien en el mar, y cualquier fallo en cualquier punto de la cadena podía significar la muerte de todos. El código no era filantropía. Era ingeniería de incentivos aplicada a una embarcación de madera. Y funcionaba. Un barco pirata bien gestionado era la organización más eficiente que el siglo XVII produjo para hacer una tarea específica: capturar riqueza en el mar con recursos mínimos. No porque los piratas fueran más valientes o más inteligentes que los marineros de las marinas reales, sino porque el sistema que habían construido extraía más de las personas que lo componían. Cada detalle que hemos visto, la división del mando entre capitán y contramaestre, los salarios diferenciados para los especialistas, el sistema de votación que limitaba la autoridad del capitán fuera del combate, la autoridad absoluta del capitán durante el combate, las compensaciones contractuales por heridas, el sistema de guardias, la logística del reaprovisionamiento, todos esos detalles estaban interconectados. Cambiar uno afectaba a todos los demás. Un barco que eliminaba las compensaciones por heridas
tenía más dificultad para reclutar hombres dispuestos a combatir en primera línea. Un barco que no respetaba el sistema de votación perdía la confianza de la tripulación. Un barco con un carpintero incompetente terminaba con el casco deteriorado antes de un año. Era un sistema, no una colección de reglas. Los libros de historia lo presentaron como barbarismo desorganizado, porque reconocer que era un sistema más eficiente que el de las marinas reales habría obligado a hacer preguntas incómodas sobre por qué tantos hombres lo preferían. El barco pirata más exitoso de la historia no era el más armado ni el más rápido. Era el que tenía el mejor sistema. Eso era válido en el siglo XVII. Sigue siendo válido ahora. Si este tipo de historia te engancha, la que está debajo de lo que te enseñaron, suscríbete ahora. Cada video en este canal empieza donde los libros de texto terminan. El Revenge, el barco que abrió este video, capturó al galeón español en esos 17 minutos de ventana táctica. El capitán tomó la decisión correcta sobre el ángulo de ataque. El navegante mantuvo el rumbo exacto. El artillero mayor disparó en el momento preciso. El carpintero había sellado el casco esa mañana. El médico estaba en su puesto. La tripulación hizo lo que había acordado hacer cuando firmó el código. El galeón se rindió sin combate. La carga fue inventariada por el contramaestre. El botín fue repartido según las proporciones establecidas en el contrato. 84 hombres en un barco de 28 metros, funcionando exactamente como debía funcionar. Eso es lo que los libros de historia ocultaron. Si este video te dio algo en qué pensar, déjalo en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Hay más historias como esta esperando. Nos vemos en la siguiente.